Aleluya, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús, la gloria te pertenece, Señor. Solo tú eres digno. Así dice tu palabra, de recibir suprema adoración y suprema alabanza. Dios mío, diste tu vida en la cruz del Calvario. Señor, oh Dios mío, para darnos vida abundante, Señor. Aleluya, gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por la resurrección de los muertos, porque sellaste vida eterna en nuestro corazón, Dios mío. Gracias por el Espíritu Santo en medio nuestro. Aleluya. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Dios. En el nombre de Jesús queremos rogarte también en esta hora tu gracia nos esté alcanzando, Señor, plena, abundante, Dios mío, para que en este tiempo en que hemos de escudriñar tu palabra, Señor, la sabiduría del Espíritu, la inteligencia espiritual, como decía el apóstol, Señor, sea sobre nosotros para comprender, Dios mío, lo que tú envías a nuestro corazón en esta mañana a través de tu palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano mío, hermana. Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra de Dios todavía en el libro de Efesios. Vamos a finalizar el capítulo 2 que habíamos comenzado unos domingos atrás a hablar sobre el tema en el cual Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, que era la salvación por gracia. Y vamos a leer en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos 21 y 22. Efesios 2, 21 y 22 en la palabra de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra de Dios: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra. Habíamos visto este pasaje. En el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego siguen estos versículos que leímos, ¿verdad? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y habíamos visto, hermanos, en este pasaje, en el domingo pasado, habíamos entendido que una de las características de la iglesia bajo la gracia es que siempre la iglesia será edificada por la palabra de Dios. Amén. Cuyo fundamento, la piedra angular, es Cristo. ¿Sí? Y habíamos visto que de esa piedra angular se extienden dos ramas, dos pilares, dos columnas a través de las cuales nosotros somos edificados como pueblo de Dios. Es decir, Cristo como Salvador y Cristo como Señor de nuestra vida. ¿Recuerda? Habíamos estado hablando y entendiendo esto de parte de la palabra de Dios. Es decir, recibimos la salvación por medio de Cristo y vivimos la salvación bajo el señorío de Cristo, es decir, en el conocimiento de su voluntad y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ahora bien, en estos versículos que leímos recién, hermanos, en esta mañana, la palabra nos muestra cómo se desarrolla el crecimiento de la iglesia. Crecimiento en el cual cada uno de nosotros necesitamos, para gloria de Dios, estar comprometidos e involucrados. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. ¿Y cuáles son los propósitos? También nos muestra la palabra. Es decir, cómo se desarrolla el crecimiento espiritual de la iglesia y cuáles son los propósitos por los cuales la iglesia, usted y yo, debemos crecer espiritualmente.
Y amados, la iglesia tiene la capacidad de crecer. Eso es lo primero que nosotros tenemos que dejar en claro. Un cristiano no puede no crecer. Un cristiano naturalmente crece en el conocimiento de Dios, así dice Colosenses, ¿sí? Es decir, la iglesia del Señor crece porque la iglesia tiene vida en sí misma. Tiene vida que ha sido dada por Cristo. Tiene vida de Dios dada por Cristo en sí misma, de tal manera que puede crecer y ha sido llamada a crecer espiritualmente. ¿Coincide conmigo? Lo que nosotros no estamos seguros, aun cuando tenemos la capacidad, no estamos seguros si tenemos la decisión de crecer. Eso es otra cosa. Porque yo puedo tener la capacidad, pero no la decisión. ¿Sí? Pero cuando estamos decididos a crecer y tenemos la capacidad que es la vida de Dios en nosotros mismos, Dios, el Espíritu Santo, se encarga de que nosotros podamos crecer como cuerpo a través de la vida que Dios ha puesto en nosotros por medio de Jesucristo. Dice la palabra en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el fin, amén, hasta el día de Jesucristo. De tal manera que la iglesia crece progresivamente, sin detenerse, y lo hará así hasta el día en el cual el Señor venga, mis amados hermanos. Ahora, la palabra nos muestra aquí algunos detalles muy interesantes. Queridos hermanos, dice en el final del versículo 20 y en el 21, podríamos leer, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. En quien todo el edificio bien articulado, coordinado, bien ajustado, va creciendo con un propósito. ¿Sabe que en aquellos tiempos, hermanos, una vez colocada la piedra angular, comenzaban a colocarse piedras y así comenzaba a levantarse el edificio? Normalmente eran así las construcciones en aquel tiempo. Y a las piedras tenían una particularidad, a las piedras se las llamaba piedras vivas, ¿sí? Porque eran piedras escogidas, delicadas, pero a la vez eran firmes y resistentes. Tenían la característica de que el paso del tiempo o las inclemencias del tiempo no las deterioraban. Por supuesto que no todas las piedras eran iguales, ¿se imagina usted? Tenían diferentes formas, diferentes tamaños, estaban ubicadas en diferentes posiciones en el edificio, unas más arriba, otras más abajo, pero todas tenían la característica de estar bien articuladas, bien ajustadas, unas con las otras, ¿sí? Y todas formaban parte del edificio, todas le daban forma al edificio y le daban solidez a partir de la roca, a partir de la piedra angular desde las cuales era edificada la construcción. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Sí? Y la palabra de Dios nos habla de Cristo como una piedra viva. Primera de carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, acercándoos a él, la piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, dice el apóstol, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Recuerda esa palabra? ¿Sí? Gloria a Jesús. Ustedes también como piedras vivas sean edificados. Hermanos, Jesucristo es la piedra viva no solo porque resucitó de los muertos, sino porque Él es Dios y comunica vida de Dios y ha comunicado vida de Dios a nosotros, de tal manera que cada uno de nosotros puede estar tomado de la piedra angular, de la piedra viva, y a través de ella, que es Jesucristo, a través del fundamento que es Cristo, ser edificados en el Espíritu y edificar juntos la familia, la iglesia del Señor, el templo del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Con qué propósito, mis amados hermanos? Cada uno de nosotros
Somos contados como piedras vivas, hermanos, para participar de la edificación del cuerpo de Cristo, de la edificación de la iglesia. Dios ha puesto vida en cada uno de nosotros por medio de Cristo, para que seamos contados como esas piedras delicadas, pero firmes. Como esas piedras que no sufren desgastes y como que le dan solidez espiritual al edificio que es la iglesia. ¿Me entiende, mi amado? Gloria a Jesús. El Señor nos cuenta de esa manera, aunque somos diferentes, ¿verdad que lo somos? Somos diferentes y en el Señor también, hermanos, tenemos distintos dones, distintos ministerios, distintos llamados, ocupamos lugares diferentes en la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos mantiene firmes, sujetos a la voluntad de Dios, bajo la autoridad de su palabra, sustentados por el amor de Dios, por el amor del Señor, de tal manera que apoyándonos firmemente unos a otros y en la roca que es Cristo, podamos juntos edificar la iglesia, edificarla en el Espíritu Santo. Sí, mis amados, ¿con qué propósito decíamos? Bueno, dice la palabra aquí que vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo como iglesia con dos propósitos. Versículo 21, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor y vamos creciendo para ser morada de Dios en el Espíritu. Amén. Miren, no es poca cosa la iglesia, hermanos. Es una cosa muy delicada la vida espiritual. Es una cosa muy delicada la iglesia del Señor. ¿Sí? Cristo no murió y no derramó su sangre en la cruz del Calvario en vano. Derramó mi sangre, resucito, entren al cielo que no pasa nada. No es así. Cristo ha muerto y resucitado y nos ha llamado como hijos y como siervos con un propósito. Sí, claro, predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero también, hermanos, hacer de nuestra vida y hacer de su casa un templo santo al Señor y una morada de Dios en el Espíritu. Y ese es el compromiso de cada uno de nosotros. Ese es el primer llamado, mis amados, de cada uno de nosotros en el Señor. Primer propósito, dice la palabra, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, para ser un templo santo para Dios. Hermanos, como sabemos, somos individualmente contados como santos cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos santos desde el primer día y fuimos llamados a ser santos en la voluntad de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice algo muy interesante para nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire qué interesante esto. Dice, a los santificados, llamados a ser santos. ¿Sí? Y esto no es que el apóstol Pablo se equivocó y no tenía otro recurso de palabras para poner en su carta, sino que en verdad somos los santificados llamados a ser santos de parte de Dios. Esto nos habla de algo que nosotros sabemos desde muy jóvenes, desde muy pequeños, cuando comenzamos a escudriñar la palabra. Es decir, que la santificación tiene dos tiempos. Tiene un tiempo inmediato en el cual nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, rendimos nuestra vida al Señor, recibimos a Jesús como Salvador en nuestro corazón y en ese momento somos contados como santos ante los ojos de Dios. ¿Sí? La santificación es, por un lado, inmediata, espontánea, podríamos decir. Pero por otro lado, la santificación es progresiva. Y es aquí donde interviene el Espíritu Santo si nosotros le damos lugar para la gloria de Dios. Así que, como decíamos, por un lado es espontánea, por otro lado la santificación es progresiva. Somos contados como santos, pero también somos santificados progresivamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros, como nos enseña 1 Tesalonicenses 2:13.
Hay otros versículos también. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire qué precioso. Aleluya, bendito el Señor. Cuánta riqueza en la palabra, hermanos. Así que Dios nos ha escogido para que sobre el fundamento de Cristo podamos crecer en el Espíritu para ser un templo santo al Señor. Hermanos, la santificación de nuestra vida hace a la iglesia en conjunto un templo, una casa, un lugar donde Dios habita, y esa casa, esa habitación, ese templo es santo, porque Dios no puede habitar en ningún lugar que no sea santo, porque el carácter de Dios es la santidad. Amén. Es decir, Dios no va a habitar en un corazón en el cual no haya santidad, por más que vengamos a la iglesia. Dios no va a habitar en una iglesia donde no hay santidad, por más que la iglesia sea numerosa. Dios habita en santidad. Este es un principio fundamental, un principio espiritual básico que nosotros necesitamos entender para entender cómo se mueve, cómo se maneja la iglesia y cómo debe manejarse nuestra vida en función del cuerpo de Cristo. Así que dijimos, hermanos, la santidad es por un lado espontánea ante los ojos de Dios y por otro lado es progresiva, ¿sí? Es progresiva, es hecha a través del Espíritu Santo y es progresiva en cuanto a la demanda, la responsabilidad y el compromiso que nosotros tenemos delante de Dios. La demanda, la responsabilidad y el compromiso que tenemos delante de Dios es ser santos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice así la palabra, ¿verdad? Bien, gloria a Jesús. Así que por un lado la santidad es espontánea, por otro lado es progresiva. Y está de acuerdo al compromiso y a la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Ahora, ¿qué significa ser santo, hermanos? Nosotros lo sabemos. Ser santo significa alguien que ha sido escogido para Dios, alguien que ha sido separado, apartado exclusivamente para Dios. Eso es ser santo, ser apartado. Apartado para Dios. ¿Apartados de qué? Hermanos, apartados del mal. ¿Sí? Apartados del mal. ¿Sí? Y hay tres elementos, hermanos, en los cuales nosotros debemos prestar atención, hermanos. Hay tres elementos que la palabra de Dios nos enseña que pertenecen al mal, que se oponen a Dios y que batallan contra el alma del cristiano. Todos los días será así y hasta que el Señor venga. Pero nosotros debemos estar atentos, hermanos. Hay tres elementos que batallan contra el alma, contra nuestra santidad, contra lo que Dios quiere de nosotros. Por un lado Satanás, por otro lado el mundo y por otro lado la carne. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la Biblia. Tres elementos que se oponen, que pertenecen al mal y que batallan contra nosotros, para desviarnos de los propósitos, para quitar de nosotros la santidad, para apartarnos de la obra y de la voluntad de Dios. El primero, como dijimos, Satanás y sus demonios. Sí, Efesios capítulo 6, aquí mismo, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién de nosotros no sabe esto? Todos lo sabemos. Sabemos que tenemos lucha contra el diablo, que el diablo se opone férreamente contra todo lo que se llama Dios. Por supuesto, se opone contra nosotros y contra la iglesia del Señor. Nosotros ya conocemos esto, ¿verdad? Y estamos seguros de que no tenemos nada que ver con Satanás y sus demonios. ¿Amén? No tenemos nada que ver. Es más,
Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Cristo nos ha dado la victoria a nosotros. Y por medio de la fe y en el nombre de Jesús, nosotros podemos vencer. Amén. En el nombre de Jesús, a Satanás y a sus demonios. Así está escrito en la palabra. Así nos ha dado autoridad el Señor. Así que no tenemos nada que ver con el diablo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Jesús. Pero hay otros dos elementos, hermanos, que pertenecen al mal, con los cuales muchas veces tenemos algo que ver. Y esto es importante. Si yo le digo a usted, no, mire, yo con Satanás no tengo nada que ver. No, yo tampoco. Nada, no tiene nada que ver. Nada tiene en mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Pero hay otros dos elementos que pertenecen al mal, que se oponen a la iglesia, que se oponen a nuestra santidad, a nuestra comunión con Dios, que son, como dijimos, el mundo y la carne. Y nosotros necesitamos estar atentos, hermanos, para que no solo Satanás, sino tampoco el mundo y nuestra carne gane ventaja sobre nosotros y deteriore las piedras del edificio, que son piedras vivas, escogidas para Dios. ¿Qué es el mundo? Ya lo sabemos también, hermanos. El mundo es un sistema gobernado por el diablo que se opone directamente a Dios y a los hijos de Dios. ¿Sí? Ese es el mundo. Primera de Juan 5:19. Acompáñenme y lo leemos. Primera de Juan 5:19. Nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está gobernado, es un sistema gobernado por Satanás, por sus demonios que se opone, como dijimos, directamente a Dios, a los hijos de Dios y a la iglesia. Es la corriente de pensamiento que va en contra de Dios, su palabra, que va en contra de Dios, de su palabra y de sus mandamientos. El mundo ofrece siempre un camino diferente al que Dios propone. El mundo siempre ofrece un camino diferente al cual Dios nos manda a seguir, pero además ofrece satisfacer siempre todas nuestras necesidades y todas nuestras emociones por un camino que a Dios no le agrada y que está muchas veces muy cerca de nuestras manos, muy cerca de nuestras posibilidades. ¿A través de qué? A través de la gloria de los hombres, a través de la vanagloria de la vida, haciendo que bajemos la mirada de las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como dice Colosenses 3. El mundo se opone y ofrece a nuestra vida posibilidades por medio de las cuales nosotros invariablemente, si atendemos a esas posibilidades que nos ofrece el mundo, vamos a bajar la mirada de Dios y de las cosas espirituales. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque es un sistema gobernado por Satanás, un sistema espiritual gobernado por Satanás. Y amados, como pueblo de Dios, no tenemos nada que ver con el mundo. Amén. Siempre pregunto en el estudio bíblico, ¿somos diferentes al mundo? No, no somos diferentes. Somos contrarios al mundo. Nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que el mundo ofrece tiene que ver con nosotros como hijos de Dios. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque decía un pastor muy conocido, Dios no vino a transformar hombres malos en hombres buenos. Dios vino a dar vida a los que estábamos muertos. Amén. Aleluya. De tal manera que no tenemos nada que ver nosotros con el sistema del mundo, mis amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Aquí mismo, en Primera de Juan. No améis el mundo, dice el Señor en su palabra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Vamos creciendo para ser un templo santo para Dios. Y santidad es apartarse del mal. Y santidad es apartarse de Satanás y apartarse del mundo. Pero el tercer oponente de la vida espiritual, el tercer oponente de nuestro crecimiento espiritual para gloria de Dios, es algo con lo cual muchas veces también tenemos algo que ver o mucho que ver. Nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, ¿sí? La que supuestamente está en la cruz con Cristo crucificada, pero que a veces se baja, ¿vio? ¿Vio que a veces se baja? Y hace un desastre en nosotros. La carne, hermanos, a la cual muchas veces le prestamos muy poca atención. ¿Por qué? Y porque somos así. Y porque Él ya es así, ¿vio? Ya es así. Es su forma de ser, es su carácter, es su... Mire, usted no lo va a cambiar. Mire, ¿vio esa frase que nosotros tenemos? La carne. Los deseos de la carne. Hermanos, y nos conformamos nosotros mismos diciendo que ya lo tenemos incorporado, que es igual al papá. De hecho, sos igual a tu papá, sos igual a tu tío, sos igual. Necesitamos ser igual a Cristo, ni a mamá, ni al tío, ni al papá, a nadie, a Cristo necesitamos ser igual. Eso es lo que nos demanda la palabra, mis amados. Gloria a Jesús. La carne es el tercer elemento de oposición que viene para contrarrestar nuestra comunión, nuestro deseo de caminar en Cristo, la santidad que el Señor necesita de cada uno de nosotros. Hermanos, aunque no le prestamos mucha atención, debemos abrir los ojos. La carne es un elemento letal contra la vida espiritual del cristiano. Ya lo dice el apóstol Pablo, hermanos. Gálatas 5. Hermanos, Gálatas 5, es impresionante esta palabra porque nosotros conocemos Gálatas 5:22, ¿verdad? Habla del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces conocemos de memoria el fruto del Espíritu, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, peleas, disensiones, discusiones donde nosotros queremos que nuestro orgullo predomine, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, estas son las cosas de todos los días, ¿sí? Las que nos dicen, se parece al tío, son las cosas de todos los días. Usted me dirá, no, adulterio no, fornicación no, lascivia no, hechicería no, idolatría, pero enemistades y pleitos y celos de tu hermano y enojo con tu hermano y contienda con tu hermano y discusiones donde vos querés que predomine tu orgullo con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos y envidias y borracheras e inmoralidad y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano?
Así que cuando nosotros entendemos lo que significa la palabra santo y lo que la palabra habla de la santidad y lo que la palabra habla de Satanás y del mundo y de la carne, ciertamente se nos quitan o se nos tiene que quitar el deseo de jugar a la iglesia. Se nos tiene que quitar el deseo de la religión, de que venimos a la iglesia para, no sé, para estar bien, para... Sí, hermanos, porque Dios nos ha llamado a crecer en el fundamento de Cristo para ser un templo santo para el Señor. La carne no tiene nada que ver. Dice Romanos 8, la carne es muerte. ¿Amén? ¿Dice así? La carne es muerte. Si hay carne, hay muerte. No puede haber otra cosa. Pero el Espíritu Santo es el que vivifica nuestra vida. Cuando nosotros, que tenemos la capacidad de crecer, le damos lugar al Espíritu para poder crecer. Amén, mis amados hermanos. ¿Sí? Así que ninguno de estos tres elementos forma parte de la santidad de Dios. Ninguno de estos tres elementos, por supuesto, ni Satanás, pero tampoco el mundo y tampoco la carne forman parte de la santidad con la cual Dios requiere poder vivir en su casa, en la iglesia, en nuestro corazón, como habitación. Si no hay santidad, Dios no habita. Amén, mis amados. Por eso la palabra de Dios nos advierte. Ni Satanás, ni el mundo, ni la carne. Pero nosotros, hermanos, vamos creciendo por amor a Cristo. ¿Amén? Porque estamos comprometidos con el Señor. Porque Él nos ha dado vida. Porque ha pagado un precio muy alto, que ha sido su sangre en la cruz del Calvario. Porque ha pagado un precio muy alto, porque Él nos amó primero. Aleluya. Así dice la palabra. Por lo cual nosotros nos sentimos comprometidos con el Señor. Nos sentimos responsables, el amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra, así es, porque Él hizo todo por nosotros de tal manera que no tenemos nada que ver ni con Satanás, ni con el mundo, ni con la carne. No tenemos nada que ver porque tenemos nuestra fe fundamentada en Cristo. Somos fundamentados por la palabra de Dios a través de Cristo, que es la piedra angular para ser un templo santo para el Señor. Pero además el segundo propósito que aquí nos enseña la palabra, versículo 22 del capítulo 2 dice, en quien vosotros también, es decir, en Cristo, fundamento en el cual nosotros también somos juntamente edificados, no solo para ser un templo santo, sino para ser morada de Dios en el Espíritu. Impresionante esta palabra, hermanos. ¿Qué nos ha llamado a ser? Morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo, y como iglesia, fuimos llamados a ser la residencia, la casa de Dios, en la cual Él vive por medio de su Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? Es tremendo. Maravilloso, es hermoso, pero a la vez produce en nosotros un compromiso, una responsabilidad, no solamente por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, sino por el llamamiento con el cual Él nos ha llamado. Para ser morada de Dios, el templo, la casa, la habitación del Señor en la cual Él vive, Él reposa por medio de su Espíritu Santo y se manifiesta en nosotros y se ha de manifestar en la iglesia por el mismo Espíritu Santo. Eso quiere decir. Es decir, no es que Dios reposa y se pone a dormir, permítame el ejemplo. Sí. A ver, mi casa está limpia, está totalmente santa, bien, voy a reposar, voy a residir, voy a vivir en ellos y voy a hacer silencio. No, Dios no es así, hermanos. Cuando Dios viene a nuestro corazón y viene a nuestra iglesia y encuentra que la iglesia ha sido edificada por las piedras vivas, teniendo como fundamento la roca, la piedra angular, escogida y preciosa, que es Jesucristo, y cuando Dios ve que su casa es un templo santo, apartado del mal, apartado del diablo, del mundo y de la carne, Dios viene, Dios reposa, Dios descansa, Dios habita en nuestro corazón y habita en su iglesia con la finalidad de comenzar a obrar poderosamente como Él lo ha prometido, a través del Evangelio de Cristo, a través del fruto del Espíritu Santo y a través del poder de Dios. ¡Aleluya!
Esto es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Esto es lo que Dios va a hacer cuando Dios encuentre en nuestro corazón y en nuestra casa la santidad que Él necesita para habitar en plenitud. Primeramente en nuestro corazón, hermanos. Y nuestro corazón en santidad va creciendo, ¿sí? Para que habite Dios, para que nuestra vida sea morada de Dios en el Espíritu. ¿Y luego qué? Luego la iglesia santa, escogida, apartada del mundo, de Satanás, apartada de la carne. La iglesia es edificada, la iglesia es santa y la iglesia pasa a ser, sí, la morada de Dios en el Espíritu, el lugar en el cual nosotros venimos y tenemos un encuentro real con el Dios vivo y verdadero. Tenemos un encuentro real con el poder del Evangelio que Jesucristo nos ha encomendado. Tenemos un poder real con el Dios todo. Tenemos un encuentro con el poder real de Dios. Tenemos el gozo de ver cómo nuestros hermanos, cómo nuestra vida están presentes los frutos, el fruto del Espíritu Santo, de tal manera que la comunión de esas piedras vivas le dan solidez al edificio, aleluya, solidez espiritual, de tal manera, sí, que la presencia de Dios se hace real, hermanos. Gloria a Jesús. Esto es muy importante para nosotros, hermanos. Necesitamos primeramente responder al llamado de Dios, a este llamado. Como decimos siempre, a veces nos preguntan, ¿cuál es mi llamado? ¿Usted tiene idea de a qué me llamó Dios? Mira, Dios primeramente nos llama a ser buenos hijos. ¿Sí? Primer llamado de Dios. Sí, buenos hijos. Nos llama el Señor a ser edificados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, en quien cada uno de nosotros, es decir, todo el edificio, vamos creciendo para ser un templo santo al Señor. Y sobre el mismo fundamento vamos creciendo para ser juntamente edificados como casa de Dios, como morada de Dios en el Espíritu. Amén, mis amados. Dios nos ayude a meditar en esta palabra, porque este es el primer llamado de Dios. Esto es la base. Esto es, sí, la base. Sí, podemos decir, bueno, sí, Dios me llamó a servir, Dios me llamó a las misiones, Dios me llamó. Hermanos, templo santo y morada de Dios en el Espíritu, sobre el fundamento de Cristo, es el primer llamado que Dios hace a nuestro corazón. Amén. Señor, nos ayude a meditar en esta palabra que Él nos ha dado. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te agradecemos en esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad de alabar, de glorificar tu nombre. Gracias porque hemos podido adorarte en espíritu y en verdad. Señor, gracias por la palabra que has enviado a nuestro corazón en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte, Dios mío, en esta hora. Señor, oh Dios, que podamos responder, Señor, Dios mío, con compromiso delante de ti a este primer llamado, el llamado fundamental que tú haces a nuestra vida, Señor, sobre el fundamento de Cristo, que es ser un templo santo al Señor y que es ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, concédenos en esta hora fortaleza de los cielos, fuerzas, oh Señor, fortalecidos, Señor, en el corazón por medio del Espíritu Santo, dice tu palabra, Señor, para poder estar fuertemente tomados de tu mano, Señor, alejado de todo aquello que se opone a nuestra comunión contigo, a nuestra santidad, Dios mío, porque tú nos has llamados a estar apartados del mal, apartados de Satanás y sus demonios, apartados del mundo y apartados de nuestra carne. Señor, en el nombre de Jesús, concédenos ser ese pueblo santo, ese pueblo, Señor, que es morada del Dios Todopoderoso en el Espíritu. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar a nuestro Dios.
antes de finalizar, hermanos.